Buenos días, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de Hablando de Literatura y Nada. Seguimos con nuestros chicos de Literatura Universal, de primero de bachiller, del Alejo Vera. Hoy el tema que trataremos serán las vanguardias. Dejo espacio para que nos hablen de ello y comienza nuestra alumna Irene. El vanguardismo viene de la palabra francesa avant-garde, que significa que va por delante. Es un movimiento que son personas y obras experimentales e innovadoras que tratan de que sean todas con libertad de expresión y eliminar los tabús. Sobre todo es en el arte, en la literatura, en la cultura, en la política, y empezaron a surgir en el siglo XX en Occidente. El máximo exponente de las vanguardias es el surrealismo, sobre todo en literatura y pintura. Este movimiento surgió después de la Primera Guerra Mundial y fue muy impulsado por Freud y su teoría psicoanalística. Trata de sobrepasar lo real e impulsar lo irracional. Tenemos que dejar aflorar y manifestar el inconsciente de manera que nuestra expresión sea automática. Los autores que más representan este movimiento son Breton, Dalí, Eluard, Apollinaire, etc. Este año es el centenario del Manifiesto Surrealista, que se publicó el 15 de octubre de 1924 y trata sobre las claves del surrealismo. Fue escrito por André Breton, que es un escritor, poeta y ensayista francés. Él lo que hacía era una escritura automática en la que solamente reflejaba lo fundamental. Tenía un pensamiento sin banderas y intentaba escribir desde un lugar que estaba entre el sueño y la realidad. Era literatura sin reflexión y tenía análisis que no era racional. El mayor ejemplo de esto es su verso Mundo en un beso. Muy bien. Yo voy a hablar dentro de las vanguardias tenemos unos mismos que son unos movimientos. Yo voy a hablar de los 4 más significativos y de los 2 que más se dieron en la literatura la literatura española. Podemos empezar con el futurismo, que se encargaba de ensalzar la belleza basada en los inventos tecnológicos, en la velocidad y en el progreso mecánico. Y luego tenemos también el cubismo, que fragmenta la realidad para crear composiciones libres de imágenes, frases o conceptos. Luego tenemos el dadaísmo, que aboga por un arte absurdo, es producto del azar, o sea, no va con un sentimiento seguro, o sea, no tiene una seguridad. Luego tenemos el surrealismo, que propone superar la racionalidad a través del inconsciente y la imaginación, y tiene unas técnicas de estilo, utiliza las metáforas, tiene una escritura automática, tiene numeraciones caóticas, o sea, no es algo que tú hayas vivido como una experiencia. Luego tenemos dos ismos más importantes en España, que son el ultraísmo y el creacionismo, defendían la eliminación de la rima y el uso de los tecnicismos. También tenían la ausencia de signos de puntuación y la búsqueda de imagen y metáforas impactantes, o sea, que no fueran corrientes, que no se utilizaran normalmente en la literatura. Y tenemos el creacionismo, que afirmaban que la poesía es autónoma e independiente y que por tanto no deben eliminar la realidad, sino crear una nueva. Y tenemos los autores que lo fundaron fueron Juan Larrea y Gerardo Diego, que era Chile, y un chileno que se llama Vicente Huidro. Y del ultraísmo tenemos autores que lo promovían, como a Guillermo de la Torre, Juan Larrea, al igual que el creacionismo, Rafael Cansinos y Gerardo Diego. Muy bien, chicos. ¿Con qué continuamos? ¿Qué más me podéis decir? Vamos a continuar con nuestra compañera Bea. Pues yo voy a hablar de un autor del surrealismo que es Paul Éluard.
que bueno, es una influencia muy significativa del vanguardismo, concretamente del surrealismo, porque fue un poeta surrealista muy destacado y también fue miembro del grupo surrealista en París en el siglo XX. Su poesía exploró muchos ambientes como el inconsciente, los sueños. Esto nos recuerda un poco a Freud también, que fue una influencia muy importante. Y también Éluard utilizó técnicas como el automatismo para la creatividad, no, para la libertad, no, para liberar la creatividad y expresar el subconsciente de manera espontánea. Como ya he dicho, Éluard fue una figura muy importante en el desarrollo del surrealismo y influyó en el enfoque y la estética del vanguardismo literario. Bueno, pues ahora vamos a continuar yo y mi compañera Aitana, que vamos a hablar sobre Dalí. Y bueno, yo voy a hacer una breve introducción a Dalí, que pues fue el creador, por así decirlo, sobre el surrealismo. Y bueno, este vivió en Girona, pero luego estuvo en Francia, en donde se unió al grupo de los surrealistas, que más tarde este sería expulsado en 1934 por no aceptar las críticas ni los otros puntos de vista que tenían los demás autores. Dalí, en sus obras, expresaba mucho el paisaje surrealista y este utilizaba diferentes características que eran la realidad y un paisaje onírico, también fotográfico y melancólico y concreto y paranoico. Bueno, Dalí también cuando vivía en París viajó a Madrid, donde se influyó con el cubismo y el dadaísmo, como bien nos ha explicado lo que era nuestra compañera Luna. Y luego, bueno, Dalí inventó un método nuevo, el cual se llamaba paranoico crítico, que lo inventó con sus dobles imágenes, que consistía en permitir enlaces entre objetos que no están conectados, y esto era una habilidad que nosotros desarrollamos con el cerebro. Y bueno, también Dalí al expulsarle del grupo de los surrealistas, como bien he comentado antes, se trasladó a Estados Unidos, donde allí encajó muy bien con el surrealismo capitalista. Y bueno, ahora os dejo con mi compañera Aitana, que os va a contar unas curiosidades de Dalí. Ahora pasaré a contaros unas curiosidades, las cuales a lo mejor conocéis o a lo mejor no, pero son sorprendentes igualmente. Salvador Dalí, además de ser conocido por su genio artístico y su estilo surrealista único, tuvo una vida tan fascinante como su obra. Su distintivo bigote, que se curvaba hacia arriba en los extremos, se convirtió en una parte integral de su imagen pública. Dalí una vez afirmó que el bigote era la forma perfecta de desafiar la seriedad del mundo del arte. Dalí estuvo casado con Gala, una mujer 10 años mayor que él, y que había sido previamente la esposa de otro artista surrealista, Paul Éluard, el cual ya Berta nos ha comentado un poco su importancia, qué hizo y quién era. Gala fue una musa inspiradora para Dalí y desempeñó un papel significativo en su vida y su trabajo. A pesar de su aparente extravagancia, Dalí tenía algunas fobias bastante inusuales. Por ejemplo, tenía miedo a los gérmenes y nunca quería tocar las manos de otras personas. También tenía miedo a los insectos, especialmente a las hormigas, las cuales aparecen en muchos de sus cuadros. Dalí tenía un profundo interés en la ciencia, especialmente en la teoría de la relatividad de Einstein. Incorporó conceptos científicos en muchas de sus obras, explorando temas como el tiempo, el espacio y la percepción. Además de su colaboración con Luis Buñuel en el cine, Dalí trabajó con otros artistas y diseñadores en una variedad de proyectos. Colaboró con Walt Disney en un cortometraje animado llamado Destino, que realmente se completó décadas después de su muerte. También Dalí expresó su apoyo a figuras políticas controvertidas, como eran Francisco Franco y Adolf Hitler. Estas opiniones provocaron controversia y pusieron en entredicho su legado como artista. El Teatro Museo Dalí en Girona, España, es el museo dedicado a un solo artista más grande del mundo y alberga una colección extensa de obras de Dalí, incluidas algunas de sus piezas más famosas. Aunque Dalí es conocido principalmente por su trabajo surrealista, también pintó varias obras religiosas a lo largo de su carrera. Una de las más famosas es su versión del Cristo de San Juan de la Cruz. Y hasta aquí podemos llegar con sus curiosidades más importantes.
Vale, pues ahora va a continuar nuestro compañero Pablo, que nos va a hablar sobre Juan Carlos Onetti. Bueno, Juan Carlos Onetti fue un gran autor vanguardista, es uruguayo y nacido en 1909. Es considerado uno de los narradores más importantes de Uruguay y de la literatura hispanoamericana. Es conocido también porque tuvo 4 mujeres, por eso era considerado muy mujeriego, y era algo que en ese momento hacía gracia porque si veis fotos de él, su apariencia no era muy atractiva, era un hombre bastante poco atractivo. Entonces, y su narrador es de tipo falible y su mayor obra más importante es El astillero, en 1961, que describe vidas decadentes en un entorno roñoso, donde se cumple la culminación del ciclo de Santa María y de su héroe Larsen. En este libro plantea una concepción de la esencia precariedad del hombre. Y bueno, ahora que ya sabemos algo sobre Juan Carlos Onetti, nuestra compañera Alicia nos va a explicar un poco sobre Juan Ramón Jiménez. Vale, pues Juan Ramón Jiménez estuvo asociado con la generación del 98 y es allí donde entra en contacto con las corrientes vanguardistas europeas. Su obra Diario de un recién casado, de 1917, marcó un cambio hacia la vanguardia incorporando elementos del surrealismo como metáforas, críticas a la sociedad y a la razón, la sorpresa. También mantuvo conexiones con la generación del 27, compartiendo un compromiso con la renovación cultural y artística. Figuras como Rafael Alberti, Federico García Lorca y Luis Cernuda compartieron las características de su poesía, como la búsqueda de la belleza a través del lenguaje, la experimentación lingüística que rompía con las formas literarias tradicionales, la adaptación a las corrientes literarias de la época, y todo ello hizo de puente entre el modernismo y la vanguardia. Y ahora contaré algunas de sus curiosidades. Platero y yo, como sabemos, es su obra más conocida, que describe la amistad entre el autor y un burro llamado Platero, y con el buen uso de la prosa poética nos enseña la sensibilidad y la lírica de Juan Ramón Jiménez. Se casó en 1916 con Zenobia Camprubí. Su esposa influyó positivamente en su vida y obra, ya que colaboró con él en la traducción de algunas de sus obras al inglés. Fue Premio Nobel de Literatura en 1956 por su contribución lírica, intensa y equilibrada a la literatura española. Su vida estuvo marcada por continuas enfermedades mentales que le hacían sufrir graves crisis emocionales y sufrir varios ingresos hospitalarios en sanatorios mentales. Y en el año 1980 se fabricó un billete de 2.000 pesetas con el rostro de Juan Ramón Jiménez y el Ayuntamiento de Moguer, que era su ciudad natal, para recordar a este famoso escritor. Bueno, este podcast se va acabando, pero no nos podemos ir sin que Noelí nos hable sobre María Blanchard. Su verdadero nombre es María Eustaquia Adriana Gutiérrez Cueto Blanchard, que fue una pintora española considerada la mejor exponente entre los pintores del cubismo. Esta señora nació el 6 de marzo de 1881 en Santander. Como ya he comentado anteriormente, fue exponente del cubismo, el cual fue un movimiento artístico entre 1907 y 1917 creado por Picasso y Braque. No se trata de un ismo, el cubismo no se trató de un ismo más, sino la ruptura definitiva con la pintura tradicional. María nació en el seno de una familia de la nueva burguesía montañesa. También militó activamente en el cubismo, pero durante el periodo de entreguerras optó por la vuelta al arte figurativo, más cercano a su personalidad. El 5 de abril de 1932, cuando los trenes azules del sur llegaban llenos de flores, murió la más grande y enigmática pintora de España. Pero toda su gloria no acabó con su muerte, ya que en el 2022, muy recientemente, fue elegida una de las 8 mujeres influyentes con sello oficial de correo. Y en 2023, que nos queda aún más cerca ya que fue el año pasado, su obra fue incluida en la exhibición Maestras en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que recopiló más de un centenar de obras realizadas por artistas mujeres olvidadas en la historia del arte. Bueno, y por último, ya sí que sí, este podcast lo vamos a terminar con Inés contándonos sobre Sylvia Plath. Sylvia Plath fue una poeta y novelista americana vanguardista del siglo XIX. También fue un icono feminista como Virginia Woolf o Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Es considerada una de las principales autoras del género de la poesía confesional, donde destaca su única obra, casi autobiográfica, La campana de cristal, publicada unos meses después de su muerte.
Su éxito se caracteriza por la calidad, sentimiento de su poesía y profundo carácter femenino en su obra. Tras varios intentos de suicidio, una fuerte depresión y varios problemas mentales, acabó con su vida metiendo la cabeza en el horno a los 30 años. Una curiosidad de esta autora es que fue la primera en ganar el premio Pulitzer, galardón estadounidense tras haber muerto. Bueno, chicos, damos por finalizado el tema de hoy. Sí que me hubiera gustado que a lo mejor alguno de vosotros, hubierais cogido alguna obra o alguna pintura donde pudiéramos analizar o ver las características propias de la vanguardia. Una de las obras que se me ocurre, no sé si conocéis El Grito de Munch, ¿sabéis qué obra os digo, no? ¿Creéis que representa las características propias de la vanguardia o no? Yo creo que sí. ¿Vale? Tenemos ahí antirrealismo total, ¿vale? Y lo que intenta expresar es la ansiedad y el paso del tiempo, ¿vale? Se supone, ¿vale?, que está representando en ese cuadro su ciudad natal, Oslo. Así que nada, he echado un poquito de menos eso, pero no pasa nada, la próxima nos saldrá mucho mejor. Así que nos despedimos. Adiós. Un beso, chao.